Bueno, buenas tardes a todos. Esta clase entonces corresponde al viernes, ¿cuánto es hoy? 28 de junio. Y vamos a comenzar por compartir pantalla para explicar algunas cosas que quiero decirles. En primer lugar, vamos a compartir el pack donde nosotros tenemos nuestro cronograma, porque me interesa que veamos algunas cosas de nuestro cronograma. Creo que están viendo ustedes allí el cronograma y entonces pueden observar que esta clase que tiene como tema la libertad, corresponde, es la última que nos toca dentro del primer cuatrimestre. Y que el próximo viernes 5 de julio, que ya es el último día en el que oficialmente se dictan clases en este cuatrimestre, el viernes 5 de julio vamos a tener la evaluación de la unidad 3, que va a tener más o menos la misma temática, la misma modalidad, quiero decir, que las evaluaciones anteriores, es decir, algunas preguntas de opción múltiple y también un par de preguntitas de desarrollo. Recuerden que los tiempos son siempre cortitos, entonces, dado que el alumno tiene la ventaja de que puede tener todo el material a su disposición, bueno, el tiempo es breve porque se supone que el alumno ya conoce el material, lo maneja y por lo tanto no tiene que estar leyendo o releyendo todo el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, eso va a pasar el próximo viernes 5 cuando ustedes tengan que rendir la unidad 3. Y como ustedes pueden apreciar allí, en la semana del 12 al 16 de agosto ya retomamos nuestro contacto con el segundo cuatrimestre y con el inicio de la unidad 4. Vamos a tener clase sincrónica el viernes correspondiente a esa semana, que es el viernes 16 de agosto. Ahí Nicolás pone que entra en el examen. Es muy fácil, Nicolás, si vos observas todo lo que viene después de la unidad, de la evaluación de la unidad 2 o mejor dicho, está en la misma línea, o sea, fin último y felicidad, acción humana voluntaria, impedimentos de la voluntariedad, pasiones y libertad. Si vos entras en el aula virtual, en la unidad 3 ahí tienes todo el material. Y además recuerda que tenemos el libro que se llama Ética, las preguntas de siempre para la vida de hoy, que está colocado al principio en la página de la presentación y ustedes ahí tienen material de lectura para todos los temas. Entonces, utilicen ese material y ahí van a tener todo lo que necesitan. ¿M? Entonces, vamos a hacer así, vamos a dejar de compartir y vamos a compartir otra cosa. A ver si tenemos, acá está, mira. Vamos a compartir, acá tenemos la unidad 3 entonces ahí claramente vos tienes todo lo que va. La felicidad, acción humana voluntaria, afectividad y pasiones, libertad y dimensiones. Tienes los PowerPoint, tienes las clases, ahí se me cayó la pantalla. Este, tienes las clases subidas, tienes los PowerPoint. Ahí, bueno, hubo también algún trabajito práctico que voy a hacer referencia a eso también. Y bueno, y tienes el PowerPoint de la libertad, que es el que vemos ahora, ¿no? Entonces ahí está todo. Yo también la clase de hoy la voy a subir posiblemente mañana. Así que ahí está todo el material. También les quiero mostrar otra cosa. Vamos a ver si lo encuentro rápidamente por acá. Acá está. Acá tienen ustedes el capítulo 6 que está en la página 151 del texto que les mencionaba recién, ¿no? Que está a disposición de ustedes en la página que se llama presentación, ¿no? Entonces, ahí tienen el tema de la libertad desarrollado e incluso con algunos trabajitos prácticos al final de todo el texto. Así que ahí están, ¿ven? Los trabajitos, hay una guía que puede servir para fijarse en lo esencial, dos textos para reflexionar. Bueno, entonces ese es el material que hay. Yo les invito a que ustedes exploren el material, o sea, que no se contenten con mirar simplemente una clase grabada o mirar un PowerPoint, sino que también traten de ir viendo todo el material para que de esa manera
puedan ir teniendo como una mirada como más completa de todo lo que nosotros estamos transmitiendo. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar a desarrollar el tema que nos toca ahora, que es precisamente el último tema de la unidad 3, el tema de la libertad. Nosotros, fíjense, hasta ahora habíamos visto felicidad o fin último, porque existe como una dimensión que nos lleva a nosotros a buscar un último fin a través de nuestros actos, y entonces por eso es importante reconocer en qué consiste ese último fin. Los antiguos decían, todos los seres humanos buscan la felicidad, pero no todos la buscan de la misma manera, y entonces ahí está un poco el origen de los debates éticos. Nosotros tenemos que conformarnos no con una mirada, podríamos decir así, relativista de la felicidad, cada uno sea feliz como quiera, sino descubrir que existe en rasgos generales, por supuesto, porque después se adapta a la vida de cada uno, pero en rasgos generales existe una idea adecuada, una idea correcta de felicidad. Después vimos la acción humana voluntaria y observamos allí qué es lo que hacía falta para que verdaderamente pueda haber un acto considerado libre, responsable y por lo tanto sometido al juicio de la ética. Luego consideramos brevemente también las pasiones, emociones, el mundo de la afectividad, y por último nos toca ahora ver esto de la libertad. Santo Tomás de Aquino decía que la libertad es algo tan importante y tan central que si nos faltara la libertad no tendría sentido estudiar ética. Nosotros, si nos planteamos preguntas éticas, es porque reconocemos que somos diferentes de los animales y que tenemos la capacidad de ser dueños de nuestros propios actos. Ustedes me dirán, eso es bastante obvio, profesor. Sí, es bastante obvio, pero fíjense que aunque sea obvio, muchas veces la gente no lo tiene tan en claro y sobre todo existen algunas estrategias de, podríamos decir así, de desresponsabilización que de alguna manera tienden a que se vaya como borrando la idea de la libertad. Claro, todos somos libres, sí, eso ya lo sabemos, es algo evidente. Y sin embargo, mucha gente cuando tiene que quitarse alguna responsabilidad de algo malo que ha hecho, dice, no, es que en realidad los condicionamientos, es que en realidad fui influenciado, es que en realidad fui violentado, es que en realidad yo no sabía lo que hacía, es que en realidad me obligaron, es que estuve influenciado por mi familia. Bueno, entonces se dan cuenta, a veces es como que amamos la libertad, pero no tenemos tanto amor por la otra cara de la moneda inseparablemente unida, que es la responsabilidad. Entonces, nosotros hablamos de ética porque hablamos de libertad y hablamos de responsabilidad. Lo maravilloso que significa que nosotros podamos ser dueños de nuestra vida y de nuestras acciones, significa también al mismo tiempo que tenemos que hacernos cargo de las consecuencias de todas esas acciones. Bueno, una primera caracterización es que la libertad es, la conducta es libre cuando no está determinada por ninguna necesidad exterior o interior, o sea, cuando yo me autodetermino, no me determinan las otras cosas. Fíjense ustedes que a veces, vuelvo a insistir, eh, tratamos de esgrimir como argumento para quitarnos responsabilidad algún tipo de determinación. ¿Y por qué le pegaste? Ay, que bueno, no me quedó otro remedio que hacerlo. ¿Y por qué, no sé, cediste a ese acto de corrupción que te invitaban tus compañeros de trabajo? Y bueno, porque todos lo hacen, ¿cómo voy a hacer yo distinto de todo lo otro? No puedo hacer. Bueno, no, sí podés hacer de otra manera. Si no, no serías libre, serías un animal o serías un ente de la naturaleza que necesariamente hace siempre lo mismo, como los planetas que giran siempre haciendo la misma órbita. Somos libres. Nuestra conducta no está determinada por ninguna necesidad exterior ni interior. Entonces, la libertad es como el medio a través del cual se da la autodeterminación humana. ¿Por qué nosotros somos libres? Si nosotros queremos dar como una explicación de índole un poquito más profunda, filosófica, tenemos que decir que somos libres porque tenemos una inteligencia abierta a la totalidad del ser y tenemos la capacidad también de querer el bien sin restricciones. Por decirlo de alguna manera,
si yo estoy frente a un objeto cualquiera, pongámosle un plato de comida, digamos, para que sea algo sencillo de entender. ¿Por qué ese plato de comida, por más que yo tenga hambre, por más que el plato sea apetitoso, sabroso, etcétera, por qué no me obliga, no me determina a comer? ¿Por qué yo soy libre para comer o no comer? Y bueno, soy libre para comer o no comer porque precisamente ese plato de comida, por más que sea un bien, no es el bien, no es el bien absoluto. Y mi voluntad, mi amor, mi impulso, solo pueden saciarse con el bien absoluto. Entonces, cualquier bien que nosotros nos encontramos dentro de la experiencia sensible es un bien que está limitado, que no tiene la capacidad de mover de manera absoluta a la voluntad. Y por lo tanto, siempre tenemos la capacidad de autodeterminarnos. Entonces, el animal tiene hambre, ve la comida y come. Nosotros tenemos hambre, vemos la comida y comemos o no comemos, porque podemos no comer. Supongamos porque estamos enojados con la persona que nos da la comida o porque tenemos miedo de que la persona que nos da la comida nos esté envenenando o porque estamos haciendo una dieta o por cualquier otra razón que pueda haber y que pueda formular la inteligencia. Entonces, nosotros solamente podemos hablar de ética si hablamos de libertad. La libertad es la expresión de la autodeterminación de un ser, del ser humano, que tiene la inteligencia y la voluntad abiertas a la captación de la verdad y del bien sin restricciones. Ahora, nosotros decíamos que existe como el peligro del determinismo, y ahí estamos nosotros un poquito retomando lo que decíamos recién. ¿Qué es el determinismo? Es la negación de la libertad. Y entonces el ser humano, que es un ser tan contradictorio en ciertas circunstancias, muchas veces ha terminado por negar la libertad, pero como decíamos, como una manera de negar también la responsabilidad, de deslindar la responsabilidad. Entonces, si yo, por ejemplo, digo que tenía que obedecer o que no tenía otra cosa que hacer, etcétera, entonces estoy de alguna manera cayendo como en una especie de negación de la responsabilidad y en el fondo de la libertad, y no es así. Ahora, el determinismo tiene muchas formas. Ustedes ahí tienen como una larga lista, que no se preocupen, no la vamos a examinar en detalle porque toda esa lista implica muchas cuestiones que a veces son un poquito filosóficas, muy interesantes, pero que tal vez nosotros no tenemos tiempo ahora de detenernos a ver. Me interesaría señalar un par de, o dos o tres ejemplos de determinismo. Fijémonos en el que está marcado como el número 3, el determinismo físico, el materialismo. Cuando hay una explicación materialista de la conducta humana, entonces caemos normalmente en una especie de determinismo. Por ejemplo, alguna vez en estos medios de comunicación que publican noticias que son pseudocientíficas, o por lo menos que son noticias científicas mal encaradas, mal comunicadas, decían que los científicos habían logrado descubrir en algunas personas el gen de la infidelidad. Entonces, imagínense ustedes, hay una pareja, se produce un problema de infidelidad y el muchacho le dice, pero querida, vos no me podés decir nada a mí. Yo no es que te he sido infiel porque sea malo, sino porque tengo el gen de la infidelidad. Ahí está el estudio genético, vamos al informe. Bueno, se dan cuenta, no puede uno decir eso. Por supuesto que uno puede decir hay algún gen o alguna predisposición psicológica o lo que ustedes quieran que tal vez inclinen un poco a la persona a una determinada conducta, pero decir que eso determina a que la persona necesariamente va a ser infiel es un determinismo físico, es un error de índole filosófica que afecta a la vida práctica. Entonces la persona va a pensar que no tiene responsabilidad y entonces que alegremente puede seguir llevando su vida de persona infiel. Por supuesto que la otra parte de la pareja no lo va a aguantar y lo va a correr, pero pensar que eso no tiene nada que ver con su libertad, cuando en realidad sí tiene que ver, ¿no? Entonces,
El determinismo físico es el que brota de una interpretación materialista de la realidad humana. Los seres humanos somos lógicamente seres corporales y físicos, pero no nos define totalmente la materia, sino que el espíritu trasciende la materia y si bien la materia puede marcar ciertas condiciones, por ejemplo, si yo soy una persona que quizás estoy un poquito excedido de peso o tengo algunas características físicas, muy posiblemente no seré un gran atleta, no podré ser un gran atleta. Bueno, a pesar de eso, sin embargo, no estamos determinados por lo físico, sino que en última instancia lo que nosotros hacemos depende de nuestra libertad. Bueno, pasemos a otro determinismo importante que es o dos determinismos importantes que son el psicológico y el sociológico. eh, el psicológico y el sociológico que tienen su importancia porque también están como bastante presentes en muchas manifestaciones de la cultura actual. El determinismo psicológico nos diría como que los motivos son determinantes. ¿Qué serían los motivos? Y serían ciertos factores causales que operan en el interior de la psicología de cada uno de nosotros y que nos hacen obrar de una determinada manera. Nosotros sabemos que la psicología tiene muchas cosas que decir de la conducta humana. Por ejemplo, nos puede ayudar a descubrir cuál es nuestro temperamento, cuál es nuestro carácter, cuáles pueden ser puntos fuertes o puntos débiles dentro de nuestra manera de actuar, de nuestra manera de conducirnos. Pero el problema radica cuando una determinada concepción psicológica se pasa al determinismo y dice, bueno, los motivos son determinantes. Entonces, uno sí o sí tenía que hacer tal cosa, tal conducta, porque psicológicamente ya está determinado de esa manera. Evidentemente, los condicionamientos psicológicos a veces pueden ser muy fuertes, pero rara vez, muy rara vez, casi nosotros diríamos en algún caso extremo, en que ya a la persona tal vez habría que internarla en un hospital psiquiátrico, solamente allí podríamos decir que le quitan la libertad. Pero en el común de los casos, la libertad sigue estando. Entonces yo puedo tener, qué sé yo, una cierta configuración psicológica que me lleve más para un lado, para el otro, para una determinada dirección o conducta o para otra, pero no es necesario que yo actúe siempre de esa manera. Entonces, no tenemos tampoco que caer en el determinismo psicológico. El determinismo sociológico es parecido. Si nosotros dijéramos que el lugar donde he nacido, la cultura que he aprendido desde pequeño, las costumbres que se vivían en mi familia o en mi entorno determinan mi conducta, entonces estaríamos diciendo como que el sujeto es producto de un entorno social y ya no tiene libertad, ¿no? Es lo que pasa a veces con las personas que provienen de barrios marginales. Por ahí uno puede decir, ¿qué podemos esperar de este chiquito si nació en un barrio muy difícil? En el barrio todos robaban, todos se drogaban, todos hacían esto o aquello. Entonces parecería como que está determinado a hacer lo mismo que todos. Y en realidad lo que deberíamos nosotros decir está fuertemente condicionado, pero no está determinado. Si nosotros lográramos revertir esos condicionamientos y crear buenos condicionamientos, condicionamientos hacia el bien y no hacia el mal, podríamos ayudarle a que libremente esa persona cambie su conducta. Ustedes saben que hace un par de días se celebró la jornada de lucha contra las adicciones y el tema de las adicciones es uno de los grandes y gravísimos temas sociales y políticos de la actualidad. Y muchas de las instituciones que luchan contra este flagelo de las adicciones trabajan con los adictos y normalmente procuran generarle a los adictos un contexto diferente al cual ellos viven. Entonces, a veces la estrategia puede ser llevarlos al campo, tener una granja, tener algún tipo de vida donde se combine la oración con el trabajo, la oración sobre todo digo si se trata de estructuras de tipo religioso que están las católicas, pero también hay de otras confesiones que también son beneméritas, realmente hacen mucho bien. Bueno, entonces crear un entorno
sociológico, mejor. Pero siempre, en definitiva, lo que todas estas instituciones hacen es apelar a la libertad del individuo, es proponerle cosas buenas a la libertad del individuo para que el individuo, él solito, diga, bueno, sí, yo quiero cambiar, quiero salir de esto, ¿no? Entonces, ahí está la cuestión. No podemos nosotros considerar que exista un determinismo sociológico, sino que claramente hay condicionamientos de tipo sociológico. Por eso fíjense ustedes que al último aparece esa frasecita que resume todo, que es saber distinguir entre determinación y condicionamiento. La determinación, nosotros los seres humanos tenemos determinaciones. Por ejemplo, a mí me gustaría tener 6 ojos, pero tengo dos nomás. Entonces, o a mí me gustaría tener ojos en la nuca para ver cuando alguien me hace burla a la espalda, pero no tengo. Entonces, sí hay cosas que estamos determinados. Pero en lo que se refiere a nuestra capacidad de gestionar nuestra propia vida, estamos condicionados, pero no determinados. O sea, gozamos de la libertad. Y entonces no tenemos que caer en la trampa de los determinismos que a un ser que por un lado reivindica y anhela y ama su libertad, como es el ser humano, le fogonean ese lado de la libertad, pero después le quitan la responsabilidad o lo hacen que pierda su responsabilidad. Libertad sin responsabilidad no puede existir. Pasemos, demos un paso adelante y vamos a exponer lo que se llaman los niveles de la libertad. Estos son 4 niveles, ¿eh? Están en 2 plaquitas, ya los vamos a ir desarrollando a cada uno. Pero también sepamos que estos niveles se pueden llamar dimensiones de la libertad, formas de la libertad, tipos de libertad. Entonces, ojo para que si ahí por ahí aparece alguna preguntita en el examen, no digan los niveles serán otra cosa distinta que las dimensiones, que las formas, que los tipos. No, es todo lo mismo. No, no estamos en tanta sutileza de términos. Entonces, los niveles o dimensiones de la libertad son estos 4: la libertad fundamental, la libertad de elección o psicológica, la libertad moral y la libertad social y política. Expliquemos un poquito cada uno de ellos y ahí vamos a ver una cosa muy importante, y es que la libertad es un fenómeno polifacético y es un fenómeno, podríamos decir así, de niveles jerarquizados. No todos los niveles tienen el mismo valor y la misma importancia. Vamos a ir viendo, los explicamos y ahí nos vamos a ir dando cuenta de por qué esto es así. Primero que nada, los autores hablan de una libertad fundamental. La palabra fundamento quiere decir cimiento, base, basamento, en lo cual todo lo demás se apoya, ¿no? A eso se refiere un poquitito acá el adjetivo fundamental. El hombre es libre, nos dice esta dimensión de la libertad fundamental, por su apertura a la verdad y al bien universales. Entonces, el ser humano está abierto a la totalidad de la verdad, a la totalidad del bien. Como yo les decía, si yo tengo un objeto, supongamos un plato de comida, un bombón, o lo que ustedes quieran, ese bombón puede ser muy apetecible, pero no me determina. No determina el movimiento de mi voluntad. Entonces, tengo siempre como un plus, podríamos decir así, de fuerza, y entonces puedo elegir el bombón o puedo no elegirlo, y puedo tener 1000 motivos a favor del bombón y 1000 motivos en contra, y seré yo el que decida, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente tengo esa apertura a la verdad y al bien universales. Entonces, fíjense ustedes cómo muchas veces algunas concepciones éticas fallan porque consideran solo la dimensión, por así decirlo, materialista del ser humano o material del ser humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, o algún país donde hay baja natalidad, que eso está pasando en muchos países de Europa ahora, pueden decir, bueno, a ver, le vamos a dar, no sé, una suba de sueldo al que tenga más hijos para que haya gente que se anime a tener hijos. Y bueno, está bien, obviamente, bienvenida sea el aumento de sueldo, porque también criar un hijo es bastante caro,
Pero fíjense ustedes que no basta con eso, porque para que la persona quiera tener un hijo tiene que tener otro tipo de motivación más profunda. No es solo lo material, no es solo lo económico, ¿no? Entonces, el ser humano tiene una apertura a la verdad y el bien en su universalidad. Pero además de eso, la libertad fundamental juega en otro nivel muy profundo, que es que a través de la libertad fundamental, nosotros ponemos en juego la totalidad de nuestro ser. Llegamos a ser lo que hacemos. Y esto es muy importante, porque, por ejemplo, si yo, volvamos al ejemplo de la infidelidad, si una persona casada comete una infidelidad, se convierte en un infiel. Y uno puede decir, no, no, pero yo no soy infiel, en realidad lo único que pasó es que una vez, y bueno, mira, si nosotros utilizamos las palabras correctamente, uno se convierte en un infiel, ¿no es cierto? Una vuelta, no sé qué lugar del mundo o de la Argentina, me parece que era, no sé qué categoría del fútbol, una medio poco importante, un árbitro aceptó admitió haber recibido dinero para favorecer un equipo en contra de otro. Pero este buen señor dijo, pero yo no soy un coimero. Ah, bueno, si usted dice que no es un coimero, pero si usted está admitiendo que recibió dinero, entonces perdone, pero ¿de qué me está hablando? Nos hacemos lo que hacemos, nos convertimos en lo que hacemos. Los seres humanos, ese es como casi podríamos decir así, el punto dramático de la libertad. Mucha gente piensa como decir, bueno, yo hago y quedo como fuera de lo que hago, ¿no? A veces como cuando los chiquitos jugando dicen, no he sido yo el que te ha pegado, sino ha sido mi mano, como si fuera una cosa externa a uno, ¿no? Y no es así. Con la libertad ponemos en juego la totalidad de nuestro ser. Y entonces por eso tampoco uno puede decir, bueno, yo con mi cuerpo hago lo que quiero. Bueno, tu cuerpo sos vos mismo, o sea, cuando vos haces algo con tu cuerpo, lo estás haciendo vos mismo y vos te convertís en aquello mismo que haces. Si robás, te convertís en un ladrón. Si mentís, te convertís en un mentiroso. Por supuesto que hay distintos niveles en esto. Puede ser que una persona haya dicho una pequeña mentira, pero tal vez eso no lo convierte en el peor de los ladrones o el peor de los mentirosos, quiero decir, pero bueno, ya queda como de alguna manera marcado. Imagínense ustedes que un jefe del negocio descubra que el empleado le robó. Y el empleado puede decir, le robó, le robé, sí, admito, pero le robé una sola vez. Y bueno, y el jefe del negocio va a decir, bueno, ¿sabe qué? Pero usted es un ladrón. Yo no quiero que usted siga trabajando. Cada uno es lo que hace, se hace o se convierte en lo que hace. Fíjense que ese es el nivel de la libertad fundamental. Otra cosa muy linda de la libertad fundamental es, ya en un sentido mucho más positivo, el que se refiere a la eh, elección vocacional, ¿no es cierto? Entonces, yo elijo, supongamos, ser médico, ser abogado, ser comunicador, ser, no sé, ser esposo, esposa, sacerdote, padre, madre de familia, etcétera. Estoy eligiendo eso. Yo me estoy haciendo a mí mismo. Estoy eligiendo un determinado modo de ser, no a nivel superficial, sino profundo. Entonces, eso es la libertad fundamental, la libertad por la que nos hacemos lo que hacemos. ¿M? Eh, Muy importante porque, como digo, muchas veces nosotros vamos a ver a nivel de los medios de comunicación, yo no quiero poner ejemplos, personas bueno, que han hecho cosas bastante graves en algunos casos y que tienen toda una argumentación de inocencia y de que son buenos, qué sé yo, y bueno, y todos sabemos que han hecho ciertas cosas. Entonces, bueno, no puede ser así, ¿no es cierto? No puede existir esa autojustificación porque la libertad fundamental, insisto, significa que nosotros nos convertimos en aquellos mismos que hacemos. Pasando a un segundo nivel, tenemos la libertad de elección o la libertad psicológica, que es el nivel de la libertad que nosotros más comúnmente eh, consideramos cuando hablamos de libertad, que es, dice allí, fíjense ustedes, ausencia de coacción exterior, o sea que nadie te está atando, estás libre en el uso de tus miembros, y también de necesidad interior, o sea que interiormente no hay nada que te obligue a hacer tal cosa o tal otra.
Entonces es la libertad por la cual nosotros elegimos, ¿no? Es una libertad muy interesante porque es la libertad que nos lleva a, bueno, permanentemente a hacer nuestras propias opciones. A veces también para algunas personas, sobre todo, se puede convertir en una carga, ¿no? Porque hay personas que son un poco insoportables. A veces uno la acompaña a la heladería y no saben qué gusto de helado elegir, o vamos a comer al bar y no saben qué comer y se pasan media hora pensando porque son muy indecisos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay que saber elegir y es la libertad que nosotros como a veces disfrutamos y valoramos como libertad, la libertad de elección. Por supuesto que para que sea posible la elección es necesario que haya opciones. Entonces ahí está la libertad de especificación, dice allí. Bueno, entonces yo elijo esto, aquello, lo de aquí, lo de allá. El ejemplo de la heladería tal vez el más claro. Si hay 20 gustos, yo tengo 20 opciones para elegir. Si hay dos gustos nomás, bueno, no tengo más que dos opciones. Entonces, lo bueno es que haya muchas opciones. Esa sería la parte de la especificación, pero también se configura como una libertad de ejercicio en el sentido de que uno puede elegir o no elegir. Ustedes vieron, por ejemplo, en una votación, en un ámbito, en cualquier ámbito de la política, incluso cuando nosotros vamos a votar para elegir nuestras autoridades, nosotros podemos elegir a B o podemos abstenernos, podemos votar en blanco, como quien dice, no elegir. Entonces, no elegir también es una manera de ejercitar la libertad. ¿Y por qué ponemos allí libertad de puntos suspensivos? Porque este tipo de libertad suele asociarse a cuando nosotros logramos sacarnos de encima algún tipo de eh, condicionamiento o coacción exterior, como dice allí, o sea, nos liberamos de algo. Supónganse eso como cuando íbamos a la secundaria, espero que en la universidad ya seamos un poquito más maduros, pero cuando íbamos a la secundaria, supónganse que de golpe dicen, bueno, a ver, el lunes no va a haber clase porque, no sé, pues se murió la abuelita del rector. Entonces, el lunes no va a haber clase, estamos todos muy tristes, se murió la abuela del rector. Y entonces los chicos decían, nos libramos de matemática, nos libramos de lengua, nos libramos de la profesora de historia, nos libramos del rector que es un agrio, nos libramos de, ¿se dan cuenta? Entonces, librarse de significa como ese de que es sacar fuera, ¿no es cierto? Condicionamientos, sacar fuera ciertas cosas que teóricamente coartan nuestra libertad. Entonces, en ese sentido, decimos que la libertad de elección o psicológica es una libertad de, pero también es una libertad que tiene una característica muy particular, porque recién decíamos, a veces la elección puede ser medio dramática, ¿no? Eh, no sé si sería tan dramático el caso del helado, pero a veces pongamos un ejemplo más dramático. Una persona tiene que elegir, bueno, si se va a casar con Juana o con Pepa, o tiene que elegir si se va a aceptar un trabajito en el país de menos sueldo o se va a ir a probar suerte con hipotético mayor sueldo en el extranjero. Bueno, entonces lo dramático es que no podemos hacer todo. Y entonces siempre tenemos que elegir una cosa u otra, ¿no? Y entonces siempre elegir algo significa no elegir lo otro. Y a eso a veces la gente se olvida, ¿no? Entonces piensa que puede hacer todo a la vez. Y eso también provoca muchos problemas en la vida. Pero si damos un paso adelante, tenemos la tercera dimensión o nivel de la libertad, que es el de la libertad moral. Dice aquí, con la libertad se pone en marcha un proyecto moral. Es la libertad orientada hacia la plena realización del bien por la adquisición de las virtudes. O sea, la libertad puesta al servicio de un fin elevado de la persona. Es una libertad para. Supónganse ustedes que dos personas comienzan a estudiar una carrera universitaria, pero una de esas personas se desanima o bueno, no sé, o le agarra vagancia o no sé qué, y deja la carrera. Y entonces dice, bueno, ya me liberé de levantarme temprano, me liberé de ir a la facultad, me liberé de verle la cara al profesor, me liberé de tener que estudiar, me liberé de rendir los exámenes, me liberé pero
pero ¿para qué? ¿Para qué te liberaste de todo eso? Entonces, cuidado, porque si uno se libera de todo, pero no tiene un para en su libertad, y en cambio el otro compañero que persiste y que con mucho sacrificio va haciendo la carrera, podrá parecer que tiene menos libertad en algún momento, pero a la larga consigue su objetivo. Entonces, su libertad era una libertad ¿para qué? Para recibirse de tal cosa. Y al final se recibió, entonces consiguió el objetivo, su libertad dio fruto, su libertad fue como una semilla que dio fruto. Y esa libertad la ejerció quizá dejando de lado algunas otras cosas. Entonces, ojo que cuando nosotros buscamos la libertad de, por fin me liberé de mi papá, de mi mamá, de mi, no sé, de todas las autoridades que aparecen en la vida, pero bueno, tiene que tener también un para, porque si no tiene un objetivo, esa libertad va a caer en el vacío. Eh, ¿Se acuerdan que pusimos el foro del matrimonio? El que se casa, poníamos, la pregunta era más o menos así, ¿el que se casa gana libertad o pierde libertad? Y bueno, todos los que respondieron fueron bastante prudentes, ¿no es cierto? Como corresponde para hacerlo en un foro de la universidad. Pero a veces cuando yo planteo esa pregunta en una clase así presencial, con un grupo que ya capaz que hay mucha confianza y todo, uno le dice, ¿gana libertad o pierde libertad? No, pierde. El que se casa pierde libertad, se esclaviza, se ata, queda como, bueno. Entonces, claro, yo creo que podríamos decir en ciertos aspectos, entre comillas, pierde algunas opciones porque ya no tiene esas opciones disponibles que tenía antes, ¿no es cierto? No solo el estar con otra persona, sino también lo que se refiere a algunas cuestiones del uso del tiempo, del dinero, etcétera, ¿no es cierto? Pero también gana mucha libertad, gana más de lo que pierde, espero yo, por eso animo a que se casen y no simplemente anden teniendo una parejita por aquí y otra parejita por allá, ¿no es cierto? Entonces gana porque lo que se obtiene a través del matrimonio, la complementariedad entre dos personas, el poder hacer un proyecto en común, el poder comunicar la vida y trascenderse a uno mismo en la comunicación de la vida, etcétera, es un para muy importante que justifica que uno tal vez renuncie o resigne algunas de las cosas de las infinitas posibilidades que se abren en la vida. También eso es importante porque tiene relación con la evolución personal, podríamos decir así, el crecimiento, la evolución personal, porque cuando uno es joven piensa que las posibilidades son infinitas, que el tiempo es infinito y que todo es ilimitado. Después, cuando uno se va haciendo grande, a veces se da cuenta de que no ha empleado bien el tiempo, de que no ha aprovechado las oportunidades y que, por supuesto, que uno siempre puede en la vida retomar el camino, reformular los proyectos y los objetivos, pero también es verdad que algunas oportunidades ya no van a volver, ya no van a volver, ¿no? Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Y sobre todo nuestra libertad para tiene que estar orientada a un proyecto que no sea un proyecto solo para uno mismo, sino también eso puede recaer en la esclavitud, en la misma esclavitud que es peligrosa en el caso de la libertad psicológica tomada como un fin en sí misma. La libertad psicológica tomada como un fin en sí mismo termina recayendo en la esclavitud porque, bueno, yo siempre voy eligiendo puntualmente lo que me gusta, pero al final de cuentas nunca hago nada, doy un paso para adelante, un paso para atrás, un paso para la derecha, un paso para la izquierda y nunca avanzo nada. No voy en una dirección, no tengo proyecto. Pero la libertad moral no solo es hacer un proyecto, que eso ya está bueno, que seamos capaces de hacerlo, sino que también seamos capaces de hacer un proyecto en el cual podamos superar las condiciones mezquinas, podríamos decir así, de una mera realización egoísta, ¿no? Porque esa realización egoísta empobrece al ser humano y lo deja como también limitado y en algunos casos hasta esclavizado, ¿no es cierto?, a ciertas cosas. Acuérdense lo que decíamos, nosotros tenemos una orientación hacia la totalidad del bien, entonces siempre tenemos que trascendernos. Cuando nos quedamos demasiado anclados a un objetivo muy mezquino, muy chiquito, normalmente también terminamos perdiendo libertad.
Y el cuarto nivel es el de la libertad social y política. Es un nivel más externo, pero no por eso menos importante. Porque, ¿qué pasaría si yo tengo, qué sé yo, los más altos ideales, quiero ser tal cosa al nivel de la libertad fundamental, utilizo bien, quiero utilizar bien mi libertad psicológica o de elección, mi libertad moral tiene proyectos, tiene muy buenas perspectivas, pero después resulta que en mi país no se puede no sé, ni juntarse con otro y porque ya te meten preso, hay censura como sucede en los regímenes totalitarios. Bueno, evidentemente tiene que existir una libertad social y política, las condiciones sociales y políticas que faciliten y favorezcan el ejercicio de la libertad. Uno podríamos decir, bueno, está bien, pero por suerte nosotros no estamos en un régimen totalitario como hay en otros lados del mundo. Sí, pero cuidado que hay formas sutiles de totalitarismo, ¿no? Hay algunas, por ejemplo, a veces en los medios hay una imposición de un pensamiento único respecto de determinados temas. Si uno tiene como una mirada distinta sobre ciertos temas, enseguida es violentamente atacado y entonces eso ya es como una merma de la libertad social y política. Para ponerles un ejemplo que a mí me duele mucho, porque yo tengo una familia que vive en ese país, en Francia uno no se puede expresar a favor de la vida o contra el aborto. Eso está prohibido, está censurado. Uno no puede decir nada a favor del niño no nacido. Está totalmente censurado. Y ustedes me dirán, el país de la libertad, la igualdad y la fraternidad, el país de la Revolución Francesa, el país de ese impulso moderno hacia la libertad, sí, es el mismo país. Hoy pasa eso, ¿no? Entonces, bueno, no todo es tan fácil como parece. Por supuesto, después ustedes tendrán Cuba, Rusia, China, no sé, y no quiero dar nombres, o Irán, o no sé qué, u otros países donde muchas libertades a nivel social y político están violentadas y cercenadas. Por eso entonces es importante este cuarto nivel, como decíamos, el más exterior, pero el que le hace un poquito de marco también a los otros tres. Bueno, me interesa que esto se haya entendido bien. ¿Se entendió bien esto de los cuatro niveles o dimensiones de la libertad? ¿Alguna pregunta o comentario respecto de esto? No, profesor, para mí está claro. Muy bien. Bueno, quedan algunas cositas más en el poco tiempo que nos resta. Yo voy a pasar un poco rápidamente sobre ellas. Primero, esta placa que habla de la autodeterminación como clave de la ética, me parece que ya está bastante explicada en lo que veníamos diciendo. Ser persona implica la necesidad continua de elegir, y al elegir nos elegimos, nos autodeterminamos, nos transformamos en aquello que hacemos. Esta dimensión, como les decía, es muy importante, pero creo ya que está bastante dicha en base a lo que habíamos expresado antes. Esta otra plaquita, libertad como fundamento de la responsabilidad, también esto tiene como dos miradas que podemos hacer, ¿no es cierto? Por un lado, esto que nosotros consideremos que somos dueños de nuestros actos, somos responsables de nuestra conducta, etcétera, que lo sabemos eso como a nivel personal, como algo muy importante para poder hacerle frente a nuestra propia vida. Entonces, eso hay que saberlo. A veces en una adolescencia prolongada, parece como que las personas no terminan de hacerse responsables de sus propias acciones. Eh, a veces a mí como sacerdote ya o más que como profesor me toca escuchar a mucha gente y por ahí uno le preocupa el ver que hay personas que realmente no toman conciencia de que sus propios actos son los que van llevando a ciertos lugares, ¿no es cierto? Entonces dice, ay, porque yo ahora tengo no sé qué gravísimo problema, no sé, con mi hijo, con mi matrimonio, con mi pareja.
Y bueno, pero ¿qué hiciste? Y entonces, bueno, date cuenta que lo que vos hiciste realmente fue algo que te fue llevando a eso. No, no digo, no te lo digo para ponerte un, no sé, un saco de plomo encima para que te hundas más, pero sí para que tomes conciencia, ¿no? Y bueno, igual a veces en cuanto a la responsabilidad del adolescente, ¿no? O en cuanto a la responsabilidad de nosotros mismos en el ámbito del estudio o en el ámbito del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, la responsabilidad es sumamente importante. Por eso a veces cuando nosotros decimos esto bueno, de la pobreza, de las dificultades que tiene la Argentina u otros lugares del mundo también, bueno, lo peor de la pobreza no es la falta de plata, sino que es la falta de educación, es la falta de capacidad de las personas para hacerse cargo de las propias vidas, de haber recibido los elementos o las herramientas, si quieren ustedes, para poder hacerse cargo de la propia vida, ¿no? Eso por un lado, eso sería como por un lado general, pero después, si nosotros ya vamos al lado jurídico, ¿no? También la responsabilidad se basa, o sea, es jurídica y se basa en lo ético, porque todo acto es imputable al sujeto que lo realiza. Y entonces, si yo puse una firma, si yo hice un determinado acto, bueno, puedo ser punible ante la ley también. Y eso me parece que todos lo sabemos, pero es importante que uno lo tenga en cuenta porque a veces las personas viven como si no fuera esto así. Y no solamente sobre lo que uno hace, sino también sobre al menos algunas de las consecuencias de las propias acciones. Eh, a veces muere gente en accidentes. Y fíjense ustedes que algunas de las personas que estudian todos estos temas dicen no era un accidente, porque un accidente es realmente algo totalmente fortuito, pero si una persona conduce de manera imprudente, habiendo consumido alcohol o drogas, etcétera, entonces eso no es un accidente, es una consecuencia esperable de ese tipo de actitud, ¿no? Entonces, bueno, no podemos decir que se trate meramente de un accidente. Entonces, también tenemos responsabilidad sobre las consecuencias de las propias acciones, no sobre todas las consecuencias, porque a veces hay consecuencias que ya nos escapan. Por ahí puede haber algo que nos escape, ¿no es cierto? Pero sobre las consecuencias que derivan directamente de las propias acciones, eso es importante darse cuenta que sí tenemos responsabilidad, ¿no es cierto? Entonces, eh, uno por ahí, no sé, no le diría asesino al que accidentalmente mató a otro en un accidente vial. Pero si esa persona que mató a otro realmente cometió un grave acto de irresponsabilidad y bueno, no sé, no sé, tal vez no sea un asesino como son los asesinos que agarran una pistola y matan a sangre fría, pero sí está acercándose a eso. Hay que hacerse responsable de las consecuencias de las propias acciones. Finalmente la última, porque la placa número 9 no la vamos a ver, la vamos a dejar, no interesa que la veamos. Brevemente, veamos estas tres tensiones que se dan en la libertad. La elección y los motivos, dice en primer lugar. ¿Todos tenemos algún motivo para elegir? Sí, pero los motivos no son determinantes. Entonces, a usted le puede preguntar, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Y bueno, lo hice porque, no sé, porque me provocó, porque estaba enojado, porque le agarré odio, porque, bueno, en última instancia está todo bien si quiere usted, pero en última instancia lo hizo porque quiso. ¿Mm? Siempre terminamos eligiendo libremente. Los motivos existen y nosotros podemos encontrar mil motivos para tratar de entender por qué alguien hizo lo que hizo, pero en definitiva lo hizo porque quiso, ¿m? Eligió libremente. Entonces, fíjense ustedes esa tensión, ese choque casi podríamos decir entre la elección y los motivos. El esfuerzo y los poderes. El esfuerzo es muy importante, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que saber que la voluntad no lo hace todo. El bueno de Messi
el otro día le hicieron una nota y dijo que bueno, que él no había hecho nada para llegar a donde está. Bueno, no, Messi, tenés poderes, poderes quiere decir capacidades acá, ¿no es cierto? Tenés altas capacidades y también te entrenaste mucho. Si no se hubiera entrenado, no hubiera llegado a todo lo que llegó, ¿no es cierto? Entonces, el esfuerzo y los poderes. Eso también es importante discernir qué capacidades o poderes tenemos y si no tenemos poder o capacidad para algo, por más esfuerzo que hagamos, no vamos a llegar. Yo no llegaría nunca a ser como Messi, ¿no? Bueno, y la tercera tensión, el consentimiento y la necesidad. Hay cosas que son necesarias. Si yo no puedo elegir nacer en otro lado, ya nací donde nací, o que mis padres hubieran sido distintos de lo que fueron, ya fueron como fueron, y así sucesivamente. Pero nosotros sí podemos consentir a las necesidades. Entonces uno puede decir, yo fui educado en esta cultura, pero de tal cultura a mí me parece que hay algunas cosas que son negativas. Entonces yo puedo decir, abandono ese rasgo de mi cultura y cambio, ¿no? Porque creo que es otra cosa. Entonces fíjense ustedes, hay cosas que son necesarias, pero siempre en última instancia nosotros podemos aceptarlas o no. Muy bien, y llegamos hasta acá. No sé si hay alguna pregunta o alguna cosita que quieran decir brevemente y ya cortamos. Vuelvo entonces a insistir. Vamos a ver si puedo poner de nuevo el cronograma por las dudas, los que llegaron medio Hecho. tarde. Fíjense ustedes en el cronograma, claramente nosotros tenemos hoy la clase de la libertad y el 5 de julio hacemos la evaluación de la unidad 3. ¿Qué es lo que va en la unidad 3? Todo lo que ustedes tienen en el aula virtual de la unidad 3, ¿cierto? Acá está. Ahí tienen los temas Ujú. principales, tienen los PowerPoint, tienen las clases grabadas y tienen, por supuesto, Ujú. siempre el texto base. Uno los otros días me mandó un mail preguntando, ¿qué es el texto base? ¿Dónde está el texto base? ¿No? El texto base está acá al principio, ¿no? No está en la unidad 1 en realidad. Acá está, ¿ven? En la unidad 1 texto base para toda la materia, ¿no? Entonces, Bien. ahí está todo, ¿no? ¿Estamos? Ok, profesor. Bueno, buena Bien. suerte. No se preocupen los que están con ausente o desaprobado en los parciales. Ya vamos a ir dando las instancias de recuperación, pero vamos a tratar de cerrar primero esta primera mitad de las tres primeras unidades con sus evaluaciones. Luego, fíjense ustedes, ahí están en gris la unidad 4, la 5 y la 6. Ya cuando prepare eso, también voy a ir poniendo lo que sería las instancias evaluativas, recuperatorias de las unidades anteriores. ¿No? Bien, Cualquier bien. otra consulta, estoy a disposición de ustedes a través de los medios virtuales, ¿no? A través del mail o de los chats del aula. ¿No? Bien, bien. Muy bien, buenas Gracias, tardes profesor. entonces, Muchas buen fin de gracias, semana, profesor. Nos hasta vemos. luego. Cuidado. Adiós.